Hola chaparritos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a tener la clase del día de hoy. Está bastante interesante porque recuerden que estamos hablando de la primera iglesia que hubo, que se llamaba La Hermosa, por cierto. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo Dios escogió a dos grandes líderes. Recuerden que los líderes son las personas que están a cargo de la iglesia o de algo. En este caso son las dos personas que Dios escogió para que estuvieran a cargo de esa primera iglesia, que fue Pedro y Juan. Dios se complació mucho con ellos porque eran valientes, porque eran esforzados, porque buscaban mucho a Dios y porque oraban mucho. Y fíjense que un día llegaron a la iglesia a orar y en la puerta de la iglesia había una persona que no podía caminar, era un cojo. Tenía 40 años sin poder caminar. ¿Se imaginan 40 años? Si a veces cuando estamos sentados mucho tiempo y nos paramos rápido, nos cansamos o nos duelen las piernas porque estuvimos mucho tiempo sentados, esta persona duró 40 años sin poder caminar. Y todos los días lo llevaban a la puerta de la iglesia. ¿Qué hacía en la iglesia? Pues pedía limosna, pedía dinero. Y con ese dinero pues él compraba su comida, su ropa, pagaba donde vivía. Con eso, de eso él vivía. Porque en ese entonces no tenían ningún trabajo para alguien que no pudiera caminar. Entonces él un día llegó Pedro y Juan a la iglesia y les pidió dinero, les pidió limosna como siempre. Pedro, valiente y con todo el poder que tenía del Espíritu Santo y que Dios le daba, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Inmediatamente se paró, con su mano derecha Pedro lo levantó y se paró. Y el cojo, que tenía 40 años sin poder caminar, empezó a brincar, empezó a saltar, empezó a bailar. Y la gente estaba ahí alrededor, se empezaron a maravillar, decían: ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque ellos sabían que el cojo no podía caminar. En el momento que Pedro le dijo: levántate y anda, en ese momento dice la palabra de Dios, dice la Biblia en Hechos 3, ahí lo van a encontrar del 1 al 13, dice que en el momento que le dijo levántate y anda, sus pies se enderezaron, sus tobillos se acomodaron y se pudo parar. En ese momento Pedro y Juan aprovecharon que toda la multitud estaba junta, que todos estaban maravillados y se pusieron a predicar el Evangelio de Cristo. Se pusieron a predicar la palabra de Dios, aprovechando que toda la gente estaba reunida. Pero había gente que no estaba muy de acuerdo en que se predicara la palabra de Dios. Los sacerdotes de la época, los gendarmes y gente que estaba a cargo de la vida espiritual de esa ciudad no estaban de acuerdo. Y lo que hicieron fue que fueron a arrestarlos. Fue el sacerdote con los policías en ese entonces, o la gente que estaba a cargo de la seguridad, arrestaron a Pedro y a Juan y se los llevaron a la cárcel porque estaban predicando la palabra de Dios. Pero ellos fueron muy valientes. Al día siguiente los metieron a la cárcel y al día siguiente los sacaron y se los llevaron a juzgar, a un juicio. Un juicio es cuando se ponen a decir: tú eres culpable por esto o no, tú eres inocente por esto. Se ponen a discutir quién tiene la razón y quién no la tiene. Mas, sin embargo, ellos fueron muy valientes y dijeron: nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio de Dios, nosotros vamos a seguir hablando de Jesucristo, nosotros vamos a seguir hablando de las buenas nuevas que hizo Jesús en nosotros. Y fue muy claro y fue muy valiente. Les dijo: yo no hice nada, dijo Pedro, fue el Espíritu Santo quien sanó a esa persona, fue Jesucristo quien sanó a esa persona de esa enfermedad terrible que él tenía. Que quede bien claro, yo no fui, fue la mano poderosa de mi Jesús, porque solamente Él es el que puede salvar y el que puede sanar. Entonces esta gente que no estaba muy de acuerdo les dijo: ok, los vamos a dejar ir, pero a cambio ya no queremos que prediquen ustedes la palabra de Dios, ya no hablen nada de Jesús. Y él les dijo: ¿ustedes creen que nosotros vamos a preferir obedecerlos a ustedes que obedecer a mi Dios? Claro que no. Nosotros vamos a seguir hablando de Dios, nosotros vamos a seguir hablando de Cristo. Ese es el valor, esa es la valentía que ellos mostraron. Y el día de hoy, niños, podemos aprender eso,
que podemos ser muy valientes. ¿Cuándo necesitamos ser valientes? Pues a lo mejor cuando vemos una cucaracha en la casa y queremos pasar por el cuarto, Dios nos da ese valor. Cuando tenemos un examen en la escuela, Dios nos da el valor para poder salir adelante. Cuando tenemos que ayudar a nuestros hermanitos o a nuestros papás en alguna tarea que a veces se nos hace difícil o complicada o muy pesada, Dios nos da ese valor. Tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que nos dé valor para todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Okay? Recuerden, los buenos líderes son valientes, son esforzados y oran mucho a Dios. No se les olvide. Adiós. Y bueno, y esta es la manualidad que hay que hacer el día de hoy. Bien fácil, bien sencilla. Van a poner su nombre y valiente. Yo, Chito, soy valiente. Como Pedro y Juan. Bien fácil. Coloréenla, píntenla, la mandan, la suben y ya saben que tienen un premio. Apúrense para entregarlos el mismo domingo.